Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo a la otra orilla, se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo, se echó a sus pies. Le rogaba con insistencia: «Mi niña está en las últimas. Ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva». Jesús se fue con él acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y, acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente preguntando: «¿Quién me ha tocado el manto?». Los discípulos le contestaron: «¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas: ¿quién me ha tocado?». Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud». Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: «Tu hija se ha muerto». ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo: «¿Qué estrépito y qué lloro son estos? La niña no está muerta, está dormida». Se reían de él, pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: «Talita cumi», que significa: «Contigo hablo, niña, levántate». La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años, y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos acontecimientos, un tema central. La mujer que es curada de su enfermedad de hemorragias y la niña que es vuelta a la vida. Tema central: la fe. Y en repetidas ocasiones el Señor dice: si tuviera fe como un granito de mostaza, si tuvieras un poquito de fe, le dirías a esa montaña: muévete, y se movería. A este árbol: sal de ahí, plántate allá, y lo haría. Si tuviéramos un poquito de fe. Hay otras ocasiones donde se dice: no hizo ahí muchos milagros porque les faltaba fe. Pero ¿qué cosa es la fe? La fe tiene un aspecto de confianza, que es el acto de confianza en Dios, en saber que Él tiene el poder y que Él lo puede hacer. La fe también tiene la acepción de el conocimiento, o sea, el conjunto de doctrina, ¿no? ¿Cuál es mi fe? Sé defender mi fe. Es el conjunto de doctrinas y de enseñanzas que transmite la Iglesia. Y hay otro aspecto de la fe que también es la vivencia, es el vivir tu fe. O sea, una fe no solo es conocimiento, no solo es conocer la doctrina, no solo es confianza, sino es cómo vives esa confianza y cómo vives esa doctrina. Entonces, cuando el Señor dice fe, son estos tres aspectos. Porque la fe no solo es un acto de piedad, ¿no? de emoción y de sentimiento, que tiene eso sí, sino también la fe es conocimiento. La fe es vivencia. Porque si no, nos movemos en el mundo o de las meras emociones, o de las simples doctrinas, o de un activismo más filantrópico que caritativo. La fe es ese conjunto complejo de esos tres aspectos que te he mencionado.
Pero en esta lectura se hace mucho hincapié de la fe como acto de confianza y como fe como acto de vida. La mujer que sufría de hemorragias decía, con que toque el manto es suficiente. Ya ni siquiera me tiene que imponer las manos, ¿no? Con que toque el manto es suficiente. Muchas veces Dios no hace más milagros porque nos falta fe. Padre, ¿cómo hago para tener fe? Primero tienes que conocerla, tienes que instruirte. Luego tienes que empezar a vivirla. Y poco a poco, quizá, que es lo más simple, pero lo más difícil de hacer, aprende a confiar en Dios, abandónate en Dios. Y tienes que hacer un ejercicio para cada uno de estos aspectos. Léete el catecismo, lee la Sagrada Escritura, frecuenta los sacramentos, practica las obras de misericordia. Y cuando reces, haz todo lo que está a tu alcance, ya lo he dicho varias veces. Pero una vez que lo has hecho, abandónate en Dios como si solo todo dependiese de Él. Y hiciste lo que te tocaba a ti. Siervos inútiles somos, Señor, hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Y cómo se aprende a confiar? Confiando. ¿Cómo se aprende a abandonarte en Dios? Abandonándote en Dios. No hay fórmulas mágicas. Pero si tuviéramos un poquito más de fe, podríamos orar incluso grandes milagros. Cosas que aparentemente son imposibles. Recuerdo ahorita, no solo a nivel de sanación, ¿no? Sino que Santa Teresa del Niño Jesús, siendo laica, era una joven, leyó que había un gran convicto, un asesino que había sido juzgado y que lo habían condenado a muerte, lo iban a ahorcar, y que no se arrepintió, que le dieron un sacerdote y no lo aceptó. Ella ofreció oraciones y ayuno por este asesino. Y cuentan que segundos antes de ser ahorcado, pidió un crucifijo, besó el crucifijo y ya, lo ahorcaron. Parece que con su oración, con su sacrificio, Santa Teresita logró ablandar el corazón de este hombre tan rudo. Y al menos al final de su vida, él cayó en la cuenta y pudo arrepentirse. Que seamos personas de fe. ¿Quieres cambiar el mundo? Vive con intensidad tu fe. Y obviamente la fe también es un don. Pídele al Señor. Creo, Señor, pero dudo. Acrecienta mi fe. Que Dios te bendiga.